En los vastos reinos del zodiaco, donde los signos son más que simples constelaciones y se convierten en arquetipos vivos de la psique humana, existe una historia que pocos se atreven a contar, un relato tejido en los hilos invisibles del destino y el poder. Es la historia de los cuervos que vuelan decididos hacia Escorpio, una danza ancestral de sombras y fuego, de inteligencia oscura y voluntad implacable, de presagios y transformación. Esta historia no es un enfrentamiento cualquiera, es una invocación al cambio, un desafío al abismo, una guerra sagrada entre símbolos cargados de poder cósmico. Los cuervos, mensajeros de los dioses antiguos, guardianes de los secretos del tiempo, viajan entre los mundos con los ojos llenos de sabiduría que no necesita palabras. Son entidades que no se doblegan ante la luz ni se asustan de la oscuridad. Llevan en sus alas los susurros del destino y el eco de lo que fue, lo que es y lo que puede ser. Cuando se lanzan hacia Escorpio, no lo hacen por azar, sino por un llamado ancestral, una vibración que emana del mismo núcleo del inframundo zodiacal. Ellos, hijos del aire y las sombras, reconocen a Escorpio como el guardián del portal oculto, el alacrán que custodia la verdad oculta bajo capas de piel, sangre y alma. Escorpio, signo fijo de agua, regido por Marte y Plutón, no teme a la oscuridad porque ha nacido de ella. Escorpio es la alquimia viva, la muerte que renace en poder, la fénix que se destruye para reconstruirse con mayor fuerza. Donde otros signos dudan, Escorpio penetra. Donde otros retroceden, Escorpio se sumerge. Su energía es la del renacimiento, la del poder que surge del dolor, la de la verdad que arde. Cuando los cuervos van a por Escorpio, no se trata de un ataque, sino de una ceremonia cósmica, un reconocimiento de fuerzas similares que chocan para despertarse mutuamente. Son sombras que se buscan, oscuridades que se entienden, energías que se desafían para ir más allá de los límites conocidos. El vuelo de los cuervos sobre Escorpio marca un momento crucial en el mapa astral de quienes sienten el llamado del poder interno. Es una señal de que ha llegado el momento de mirar dentro del abismo sin pestañear, de enfrentarse a las propias sombras con la frente en alto, de dejar morir lo que ya no sirve y emerger con la piel hecha de cicatrices y gloria. Los cuervos no vienen a destruir a Escorpio, vienen a probar su temple, a empujarlo más allá de lo que incluso Escorpio creía posible. Son espejos alados que muestran las heridas, pero también el camino para convertirlas en alas. Este encuentro entre los cuervos y Escorpio activa portales internos. Se abren memorias ocultas, regresan sueños olvidados, se manifiestan pruebas que exigen todo el coraje acumulado en el alma. Es el momento de la guerra sagrada, no contra el mundo exterior, sino contra los límites impuestos por el ego, contra las máscaras tejidas por el miedo, contra la inercia que impide el vuelo. Escorpio se alza con su aguijón en alto, no para herir, sino para señalar con precisión quirúrgica lo que debe ser transformado. Los cuervos lo rodean, lo estudian, lo provocan, lo inspiran. Son los emisarios del caos que lleva al orden, los heraldos de un nuevo nivel de conciencia. En este relato épico, quien sienta a los cuervos sobrevolando su alma debe saber que no está siendo atacado, sino llamado. Es la hora de decidir si permanecer en las ruinas o alzarse como el fénix. Es el momento de tomar la espada espiritual, afilar el aguijón emocional y mirar al cielo con la certeza de que el dolor también puede ser una forma de libertad. Escorpio no es víctima, nunca lo ha sido. Es el iniciado, el chamán del zodiaco, el que se sumerge en la muerte para traer vida, el que entiende que sin oscuridad no hay evolución. Cuando los cuervos van a por Escorpio, el universo entero contiene el aliento. Porque sabe que del choque de estas potencias nacerá algo que el mundo necesita. Una nueva versión del alma, un guerrero de la verdad, un ser capaz de mirar al caos y decir, estoy listo. Y entonces, los cuervos no se detienen. Se integran. Se funden. Se vuelven parte del vuelo. Porque quien ha enfrentado sus sombras ya no teme al ala oscura. Porque quien ha caminado entre serpientes, sabe cómo danzar con los cuervos. Este es el viaje de los elegidos, de los que han venido a romper cadenas, a sanar linajes, a transformar el dolor en poder. Y si tú, desde lo más profundo, sientes el aleteo en tu pecho, la mirada del cuervo en tu alma, la vibración de Escorpio en tus huesos, no huyas. Álcete. Porque has sido convocado al rito sagrado de los que renacen sin pedir permiso, de los que arden para iluminar, de los que entienden que solo quien ha muerto en vida puede vivir plenamente. El cielo observa. El inframundo despierta. Escorpio se prepara. Y los cuervos ya están en camino.
En los rincones más profundos de la astrología, donde los signos no solo simbolizan temperamentos humanos sino que encarnan principios cósmicos, el viaje de los cuervos hacia Escorpio revela niveles aún más sutiles y poderosos de significado. Porque no se trata únicamente de una danza de sombra y transformación, sino de un tejido complejo de energías arquetípicas que activa memorias antiguas, pactos de poder y destinos sellados en otras vidas. Los cuervos, lejos de ser simples aves del presagio, representan en su forma más elevada la inteligencia estratégica del universo, la astucia del mensajero que ha atravesado los reinos invisibles y ha regresado con verdades crudas y necesarias. En ellos vive el misterio de lo que no puede decirse con palabras, la sabiduría velada que solo el alma entrenada puede interpretar. Cuando estas entidades aladas viajan hacia Escorpio, no solo se moviliza la psique individual, sino que se agitan también las capas colectivas del inconsciente. Se despiertan fuerzas dormidas, patrones kármicos que aguardan el momento justo para liberarse. Porque Escorpio no es únicamente el signo del renacimiento, sino también el guardián del karma profundo, el que sabe cuándo deben cumplirse las deudas del alma y cuándo debe otorgarse el perdón que libera. En esta interacción, los cuervos actúan como activadores de ciclos cerrados y portadores de finales inevitables. Su vuelo señala que algo ha llegado a su umbral definitivo, que no hay retorno, que lo que fue ya no será. Desde una mirada astrológica más elevada, el encuentro con estas aves oscuras no solo activa la octava inferior de Escorpio, la del dolor, el control, el deseo y la destrucción, sino también su octava superior, regida por Plutón, el dios del inframundo, aquel que posee las llaves del alma y que ofrece el poder más puro, la capacidad de reinar sobre uno mismo. Los cuervos enseñan que el verdadero poder no está en dominar a los demás, sino en conocer cada rincón de uno mismo, incluso aquellos que asustan, incluso aquellos que se han intentado ocultar. Este viaje con Escorpio implica mirar el propio reflejo sin filtros, despojados de justificaciones, en un espejo sostenido por alas negras que no toleran la mentira. En esta épica celeste, los cuervos también representan la legión de ancestros que han transitado por los mismos vórtices de transformación. Son los testigos de las antiguas iniciaciones, los guardianes del linaje espiritual, aquellos que han observado desde las alturas las veces en que la oscuridad fue elegida como maestra. En su graznido se escucha el eco de los sabios que cruzaron el desierto interno, que sangraron bajo la luna, que renacieron entre cenizas. Ellos no vienen a condenar, sino a recordar. Recuerdan quién eres cuando olvidas. Recuerdan de qué estás hecho cuando crees que no puedes más. Escorpio, ante su llegada, despliega su poder oculto. Es entonces cuando se activan los dones dormidos, los talentos secretos que solo se revelan tras la prueba, el despertar de la serpiente interna que no teme a la muerte sino que la abraza como umbral. Porque Escorpio ha sido diseñado para soportar lo insoportable, para sentir lo que otros niegan, para sostener el peso de las emociones más densas y convertirlas en brújula. No hay herida que no pueda convertir en cicatriz sagrada, no hay traición que no pueda transmutar en visión, no hay vacío que no pueda llenar con la intensidad de su ser total. Su camino no es el del fácil consuelo, sino el del fuego iniciático que purifica, el del dolor que revela, el del abismo que instruye. En lo más alto de esta alquimia astrológica, los cuervos y Escorpio se funden en un pacto místico. Es entonces cuando el vuelo deja de ser una amenaza y se convierte en sinfonía. Ya no hay enemigo, sino espejo. Ya no hay miedo, sino impulso. En este punto, los cuervos ya no giran alrededor de Escorpio, sino que vuelan con él, lo coronan, lo acompañan en su misión de sanador de almas, de destructor de falsedades, de portador de luz a través de la sombra. Porque quien ha volado con cuervos y ha sobrevivido a su mirada, lleva en el alma un fuego que no se apaga. Ese fuego es su estandarte, su guía y su legado. Los aspectos astrológicos que acompañan este proceso son tan intensos como sublimes. Tránsitos de Plutón a puntos sensibles del mapa natal, progresiones que activan la casa octava, conjunciones con Lilith o aspectos con Quirón marcan el pulso de esta travesía iniciática. No es casual, ni aleatorio. Es preciso, orquestado por las esferas celestes con la exactitud de un reloj estelar. Cada aparición del cuervo en el camino es un llamado a morir simbólicamente para alcanzar una forma más refinada del ser. Cada encuentro con Escorpio es una oportunidad para recuperar fragmentos perdidos del alma, para reclamar los poderes que fueron negados, para asumir la misión real que trasciende las metas egoicas. El destino de quienes reciben esta visita no es fácil, pero tampoco común. Son almas seleccionadas por el universo para comprender los secretos más profundos de la vida y la muerte, del deseo y el desapego, de la herida y la sanación.
No son los débiles quienes reciben este llamado, sino los valientes que, aunque tiemblen, no retroceden. Porque saben que al final del túnel hay un trono hecho de verdad, una corona forjada en silencio, una libertad que solo llega cuando se ha renunciado a todo menos a la propia esencia. Los cuervos siguen volando. Escorpio sigue ardiendo. Y entre ellos se escribe la leyenda de quienes caminan con la sombra, no como enemigos, sino como alquimistas. Aquellos que no huyen del dolor, sino que lo abrazan hasta que revela su tesoro. Aquellos que entienden que el verdadero poder no se impone, se encarna. Y en este viaje, quien se atreva a asumir su destino con coraje, se convertirá en más que un signo, más que un símbolo, se convertirá en una fuerza de la naturaleza capaz de transformar el mundo desde lo invisible. Porque todo aquel que ha sido tocado por los cuervos y ha sobrevivido al veneno sagrado de Escorpio, nunca vuelve a ser el mismo. Y ese cambio es, en sí mismo, la victoria definitiva. En las profundidades del misterio astrológico, donde la simbología se entrelaza con los hilos eternos del destino, aún quedan aspectos no revelados del vuelo de los cuervos hacia Escorpio, dimensiones que se mantienen ocultas hasta que el alma esté lista para recibirlas. Este encuentro, cargado de una potencia antigua, no solo se manifiesta como un rito de paso individual, sino como una activación colectiva de memorias estelares, de contratos silenciosos entre seres que han caminado juntos en los bordes del abismo a través de múltiples encarnaciones. Los cuervos y Escorpio no operan solamente en el plano psicológico, sino que vibran en una frecuencia mitológica, donde cada símbolo encierra una puerta al conocimiento esotérico del alma. Hay una dimensión oracular en el vuelo de los cuervos, una conexión con el destino profético que muchas veces se silencia por miedo o ignorancia. Ellos no llegan solo como portadores del final, sino como heraldos del nuevo orden. Traen en sus alas el susurro de un tiempo que aún no ha nacido, pero que ya vibra en el pecho de quien ha sido elegido para mirar más allá del velo. En su plumaje oscuro habita la visión de lo que debe ser transformado no solo dentro, sino también fuera, relaciones, estructuras, patrones sociales, pactos energéticos. En este sentido, Escorpio no solo representa la metamorfosis individual, sino también la capacidad de catalizar revoluciones invisibles, de alterar el campo vibracional de todo lo que toca. Los cuervos, en su sabiduría antigua, reconocen esta capacidad de Escorpio para influir desde las sombras. Por eso lo rodean. Por eso lo confrontan. Porque saben que en él se encuentra el potencial de redención y caída de imperios internos y externos. Saben que su fuego no es decorativo, es purificador. Por eso sus pruebas son tan intensas, sus procesos tan crudos, su andar tan silencioso. Escorpio no actúa por impulso, sino por propósito. No destruye por odio, sino por visión. Y cuando los cuervos lo reconocen, lo someten al último examen, la elección entre el poder del ego o el poder del alma. Esa elección no se hace una vez, se hace todos los días, en cada mirada, en cada decisión que implica renunciar a lo conocido para abrazar lo verdadero. Existe una alquimia oculta que solo se revela cuando ambos símbolos se encuentran, el vuelo oscuro del cuervo se funde con la vibración intensa de Escorpio para abrir el canal de la clarividencia emocional. Es la activación de una percepción superior, donde la intuición se convierte en brújula infalible y el silencio en lenguaje divino. Es ahí donde Escorpio despierta su don más sagrado, la capacidad de leer el alma ajena, de ver lo que está oculto, de penetrar los velos de la mentira con la mirada fija del iniciado. Los cuervos, al reconocer este don, lo protegen. Se convierten en guardianes del visionario, del que puede navegar entre mundos sin perderse, del que puede morir y volver sin olvidar quién es. En los caminos del zodiaco, pocos entienden que Escorpio representa también la matriz del poder ancestral femenino y masculino integrados. No es un signo masculino o femenino de forma lineal, sino una potencia sexual, psíquica y espiritual que trasciende polaridades. En él habita el arquetipo del chamán, la sacerdotisa, el alquimista y la bruja. Por eso su energía no se doblega ante las categorías del mundo moderno, es salvaje, instintiva, despierta. El encuentro con los cuervos despierta esta herencia olvidada. Es un llamado a recordar los rituales perdidos, los templos internos, los lenguajes de la sangre y la tierra. Es el resurgir de una sabiduría que fue prohibida, perseguida y enterrada, pero que jamás fue destruida. Está esperando en el ADN espiritual de quienes portan la marca de Escorpio. El paso de los cuervos también activa puertas planetarias. Cuando Mercurio transita por Escorpio, las palabras dejan de ser simples sonidos para convertirse en hechizos.
Cuando la luna lo cruza, se abren túneles emocionales hacia memorias enterradas en el útero del alma. Cuando Venus se encuentra en este signo, el amor se vuelve iniciático, y la pasión una prueba de profundidad. Cada planeta que toca el terreno escorpiano se ve obligado a descender, a enfrentarse a su sombra y a regresar elevado, refinado, transformado. Así actúa Escorpio, no permite el paso superficial. Exige compromiso total con la verdad, con la autenticidad cruda, con la evolución irreversible. Este camino, sin embargo, no está hecho solo de tormenta. Tras la caída viene la claridad. Tras la muerte simbólica, la resurrección. Y en esa resurrección, Escorpio descubre su verdadero propósito, no solo sobrevivir, sino guiar. Convertirse en faro para quienes aún temen el descenso. Ser ejemplo viviente de que es posible renacer más sabio, más fuerte, más luminoso después de haber tocado fondo. Porque en su viaje con los cuervos, ha descubierto que el fondo no es el final, sino el comienzo real. La raíz de todo crecimiento. El lugar donde se gesta la autenticidad. Escorpio se convierte entonces en canal. Canal de transformación planetaria, de sanación generacional, de activación de fuerzas dormidas en otros. A través de su historia personal, puede sanar historias colectivas. A través de su renacimiento, puede inspirar a otros a soltar lo que los ata. Esa es su misión sagrada, su ofrenda, su legado. Y los cuervos, ahora compañeros de vuelo, vigilan desde lo alto que el pacto se cumpla, que la verdad se honre, que la sombra siga siendo aliada y no enemiga. El proceso que este signo vive bajo el ala de los cuervos no tiene comparación. Es una forja celestial. Es una consagración silenciosa. Es la transmutación del plomo en oro del alma. Y quien ha pasado por ese fuego, lo sabe, ya no hay vuelta atrás. El alma se ha expandido. El espíritu se ha encendido. Y el mundo, aunque aún no lo sepa, ha cambiado para siempre. Porque donde un escorpio se alza con los cuervos, se abre un vórtice de verdad. Y en un mundo que aún teme mirar la oscuridad, eso es una revolución sagrada. En las coordenadas más veladas del zodiaco, donde los signos ya no son simples energías sino puertas arquetípicas a planos superiores de conciencia, aún quedan aspectos no manifestados del vuelo de los cuervos hacia Escorpio. Son aspectos que se resguardan como sellos cósmicos, esperando ser activados solo por quienes han cruzado el umbral de la transformación con los ojos abiertos y el alma dispuesta. En ese cruce, no solo se despiertan memorias dormidas o se superan dolores antiguos, en realidad, se encarna una nueva vibración planetaria que pocos pueden sostener sin ser primero desmembrados por el poder de su verdad interior. Este encuentro no es una coincidencia astrológica ni una fase pasajera del ciclo emocional. Es una invocación del universo al guerrero espiritual que habita en el núcleo más profundo del ser. Porque el cuervo, como símbolo, porta más que sombra. Porta magia, destino, código. Es un viajero interdimensional que ha bebido de la fuente de la noche absoluta sin perder su rumbo. Es guía de los espíritus, guardián de secretos que no pueden ser pronunciados, canal entre lo visible y lo invisible. Y Escorpio, con su capacidad inigualable de navegar lo oculto, es el único signo que puede mirar al cuervo a los ojos y no retroceder, el único que puede descifrar su mensaje sin ser consumido por el abismo del misterio. Desde los planos más sutiles de la astrología, este vínculo activa también lo que podría considerarse una reconexión con el cuerpo astral. No se trata solo de transformación emocional o psicológica. Es un reajuste energético de proporciones trascendentales, en el que el campo áurico de quien vive esta experiencia es reconfigurado. El magnetismo de Escorpio se intensifica, no como una herramienta de seducción banal, sino como una radiación vibratoria que impacta directamente en la realidad circundante. A través de esta transformación, la persona comienza a alterar el espacio solo con su presencia, porque ha integrado el poder del silencio, de la mirada, de la verdad no dicha. Los cuervos también despiertan en Escorpio el acceso a los registros ocultos del linaje. Este signo, al ser regido por Plutón, contiene la llave hacia los pactos heredados, las memorias que han viajado a través de la sangre, las lealtades inconscientes que atan generaciones enteras a ciclos de repetición. Cuando los cuervos sobrevuelan este territorio, invitan a Escorpio a romper esos lazos, no con ira ni resentimiento, sino con el poder de la conciencia despierta. Se trata de mirar la historia familiar y personal sin máscaras, de liberar a los ancestros que aún claman justicia desde el plano invisible, y de asumir el lugar de quien corta la cadena, de quien transmuta la carga en misión.
A este nivel, Escorpio no solo se convierte en alquimista de su propia oscuridad, sino también en sanador de lo que le precede. Se convierte en un nodo de liberación kármica colectiva. Cada cuervo que lo rodea no representa un enemigo, sino un eco de lo que debe ser redimido. Por eso sus alas no son amenazas, sino llaves. Llaves que abren cárceles emocionales, secretos enquistados, traumas negados. Y quien se atreve a caminar con ellos, descubre que lo que parecía ser una maldición era, en realidad, una iniciación. Este proceso también toca las estructuras más sagradas del deseo. Porque en Escorpio, el deseo no es simple impulso ni carencia, sino fuerza vital. Es la energía bruta que construye mundos, la voluntad pura que, si se alinea con la conciencia, se convierte en manifestación sagrada. Los cuervos despiertan este deseo dormido, lo confrontan, lo limpian, lo elevan. Lo llevan desde la obsesión hasta la creación consciente. Y es entonces cuando Escorpio comprende que su intensidad no es debilidad ni carga, sino combustible divino. Aprender a canalizar esa energía es parte de su tarea más elevada, y solo quien ha caminado entre sombras sin ceder a ellas puede sostener ese fuego sin consumirlo. En un nivel aún más profundo, se activa el vínculo de Escorpio con el umbral entre vida y muerte. No solo como metáfora, sino como portal real. Los cuervos, al ser mensajeros entre los mundos, abren la sensibilidad de Escorpio a las frecuencias del más allá. Se activa la mediumnidad dormida, la capacidad de leer señales, de percibir lo no dicho, de dialogar con lo invisible con respeto, firmeza y claridad. Esta es una habilidad que ha sido demonizada o negada, pero que Escorpio lleva en su arquitectura espiritual desde el inicio. No todos la recordarán. No todos la reclamarán. Pero quien lo haga, se convertirá en canal de verdad, en puente entre los planos, en voz de aquello que aún no ha sido oído. En este punto del viaje, los cuervos ya no son símbolos externos. Se integran. Se funden con el aura de Escorpio. Lo acompañan como extensión de su percepción, como centinelas de su poder interno. Ya no vuelan sobre él, vuelan con él. Lo elevan a un estado donde el dolor ya no es peso, sino maestría. Donde la pérdida ya no es tragedia, sino liberación. Donde el miedo ya no paraliza, sino guía. Escorpio, entonces, no se rebela contra su oscuridad. La abraza, la honra, la convierte en espada. Y con esa espada, corta las cadenas de su propia historia para reescribirla con la tinta de la verdad absoluta. Desde el punto de vista del alma, este proceso representa una culminación. No un destino final, sino la llegada a un umbral donde ya no se actúa por impulso reactivo, sino por visión clara. Escorpio se convierte en oráculo viviente. Cada decisión es una declaración energética. Cada paso, una resonancia que impacta planos sutiles. Se convierte en ejemplo del poder que nace de la autenticidad, de la profundidad, de la conciencia encarnada. En el gran teatro del zodiaco, pocos son los que pueden sostener este papel. Pero quienes lo hacen, se convierten en pilares del renacimiento colectivo. Porque allí donde un Escorpio despierto se levanta, la mentira tiembla. El miedo se disuelve. La sombra se ordena. Y el alma, por fin, recuerda su verdadero tamaño. Los cuervos, ahora en formación sagrada, giran en silencio. Saben que su tarea ha sido cumplida. Saben que la semilla ha brotado. Y mientras desaparecen entre las nubes del destino, dejan tras de sí el eco de una sola certeza, que aquel que ha atravesado la noche, ya no teme al amanecer. Porque ha comprendido que él mismo es el fuego que lo alumbra. En los rincones más profundos del firmamento astrológico, allí donde los signos no son meras constelaciones sino códices vivientes de energía y destino, existe un territorio aún más sutil, donde el vínculo entre los cuervos y Escorpio activa fuerzas que permanecen latentes para la mayoría. Hay aspectos aún no revelados, ocultos como joyas enterradas en la oscuridad de lo inconsciente, y es en esa oscuridad donde se forjan las almas verdaderamente despiertas. Escorpio, al ser signo de agua fija, es el custodio del misterio profundo, el que guarda la fuente de la regeneración, el que no teme la putrefacción simbólica porque sabe que de ella nace la verdadera vida. No es el final, sino el inicio oculto. No es la destrucción, sino la resurrección secreta. Los cuervos no solo revolotean alrededor del arquetipo escorpiano como heraldos de cambio, sino como guardianes de portales multidimensionales. Cada uno representa una parte del alma escorpiana que ha sido fragmentada en distintos planos de existencia.
Son partes olvidadas de sí mismo que regresan para ser reintegradas. No se trata solamente de sanar heridas o cerrar ciclos, sino de recuperar la totalidad. En ese regreso, Escorpio se convierte en el alquimista de su propia eternidad. Ya no busca afuera lo que arde dentro. El fuego que alguna vez lo consumió, ahora lo guía como antorcha. Cuando se atraviesan estas pruebas de integración, ocurre un fenómeno poco comprendido, el despertar del cuerpo luz. A nivel esotérico, Escorpio es uno de los signos con mayor potencial para activar los centros energéticos más elevados precisamente porque ha recorrido los abismos. La Kundalini se eleva no como una explosión sin dirección, sino como una serpiente consciente que ha sido domada, honrada y reverenciada. Los cuervos asisten a este proceso desde planos invisibles, alineando a Escorpio con su verdadera herencia espiritual. Porque no todos saben que dentro de este signo reside el eco ancestral del iniciado, del guardián de los misterios de muerte y renacimiento que antaño custodiaba los templos sagrados de sabiduría perdida. Los aspectos astrológicos que acompañan esta danza entre cuervos y Escorpio suelen actuar como catalizadores. Un tránsito de Plutón, una conjunción de Saturno, un eclipse que toca el eje escorpiano, no son eventos aleatorios. Son convocatorias celestes que colocan al nativo frente a su propio espejo eterno. Es entonces cuando los sueños se tornan visiones, cuando los encuentros humanos se convierten en pactos sagrados, cuando el silencio deja de ser vacío para ser revelación. Escorpio, ya despierto, aprende a leer los símbolos ocultos en lo cotidiano, a decodificar el lenguaje de los signos, a moverse entre planos con el alma abierta y la voluntad intacta. Otra dimensión no desarrollada es la conexión entre Escorpio y los ciclos planetarios colectivos. No es solo un signo personal. Su energía incide sobre el inconsciente colectivo, removiendo lo reprimido, lo negado, lo temido por la humanidad entera. Cuando un Escorpio consciente entra en acción, muchas veces lo hace como catalizador de procesos colectivos de purga y transformación. Su sola presencia puede agitar lo que está estancado, remover lo que está oculto, sacudir lo que está muerto. Es por eso que su camino nunca es cómodo, ni su energía fácilmente comprendida. Pero también es por eso que su poder es irreemplazable. Es una chispa divina que opera desde las entrañas de la psique humana, recordando que sin muerte no hay verdadera evolución. En ese papel de agente de lo oculto, Escorpio también se convierte en un sanador del tiempo. Accede a dimensiones donde el pasado, el presente y el futuro no están separados, sino entretejidos en una sola trama de conciencia. Desde ahí, puede reescribir eventos, cortar hilos, liberar almas atrapadas en repeticiones eternas. Su capacidad de sostener el dolor propio y ajeno sin juzgarlo lo convierte en un recipiente de transmutación. Es el caldero viviente donde se funden la rabia, el miedo, la pasión y el amor más profundo para emerger convertidos en propósito. La astrología evolutiva revela que el viaje de Escorpio está íntimamente ligado a su opuesto complementario, Tauro. Desde esta perspectiva, la oscuridad que Escorpio abraza no es enemiga de la vida, sino su fertilizante sagrado. Solo quien ha descendido a sus propios infiernos puede valorar la paz como algo real y no ilusorio. Solo quien ha renacido desde sus cenizas puede amar sin condiciones. Los cuervos no son solo testigos de ese renacer, son parte del fuego que lo inicia. Son los guardianes de las puertas que llevan a la paz verdadera, esa que nace tras el caos abrazado, esa que no teme las tormentas porque las ha surcado todas. El elemento agua, en su forma escorpiana, no es solo emoción. Es memoria sagrada. Es el océano donde se inscriben los registros acásicos de toda una vida. Escorpio, al sumergirse en este mar interno con la guía de los cuervos, se convierte en lector natural de esas memorias. Aprende a escuchar los susurros del alma que le recuerdan quién ha sido y para qué ha venido. Cada herida se convierte en mapa. Cada caída, en símbolo. Cada pérdida, en maestro. Nada ha sido en vano. Nada ha estado de más. Todo ha sido diseño sagrado. El último aspecto que brota cuando el alma escorpiana ha completado su ciclo de transmutación con los cuervos es el despertar del amor indestructible. Un amor que ya no se apega, que ya no teme, que ya no se oculta. Un amor que abraza las sombras del otro sin intentar salvarlo, porque ha aprendido que no se viene a salvar, sino a acompañar. Este amor, nacido en el fuego de la autenticidad, es la joya suprema que Escorpio entrega al mundo. Un amor que sostiene, que ve, que transforma sin imponer. Un amor que arde, pero no quema. Que libera, pero no abandona.
que mira a la oscuridad y dice, te reconozco, y aún así te amo. Ese es el legado escorpiano. Ese es el vuelo final de los cuervos. Cuando ya no hay nada que temer, porque se ha vivido todo. Cuando ya no hay nada que demostrar, porque se ha sido todo. Entonces, desde ese lugar de totalidad, el alma se vuelve faro, los cuervos se vuelven coro, y Escorpio se convierte en constelación viviente, guiando a otros en su descenso sagrado hacia la verdad que transforma. Porque en el fin, como en el principio, la sombra no es el enemigo. Es el portal. Y Escorpio, con sus alas de fuego oscuro, ha nacido para cruzarlo. Cuando el silencio de los mundos interiores se vuelve más elocuente que cualquier palabra, y los hilos invisibles del destino se tensan como cuerdas de una arpa cósmica afinada por la voluntad de lo eterno, es entonces cuando se despliegan los misterios aún no revelados entre los cuervos y Escorpio. Porque esta danza arquetípica, esta simbiosis entre el mensajero de las sombras y el signo del renacimiento, no se agota en lo evidente ni en lo nombrado. Está compuesta de ecos, símbolos y pulsaciones que pertenecen a un lenguaje más antiguo que el tiempo, un lenguaje que solo las almas templadas por el fuego interno pueden llegar a descifrar. En los planos más sutiles del viaje escorpiano, existe un proceso sagrado y silencioso de maduración espiritual que va más allá de la transmutación personal. Es un tránsito hacia una conciencia colectiva de responsabilidad kármica. Escorpio, una vez que ha asumido su poder interior sin caer en la seducción del control o del resentimiento, se convierte en un guardián del equilibrio cósmico. Comienza a sostener espacios energéticos que permiten que otros signos puedan transitar sus propios procesos sin colapsar. Su energía se convierte en columna vertebral de la transformación universal. Y los cuervos, como seres que viajan entre los velos de los mundos, acompañan esta tarea como aliados celestes, extendiendo las alas negras sobre los campos de batalla interiores y sellando con su presencia el pacto de evolución entre el alma y el espíritu. La astrología esotérica enseña que Escorpio no solo rige los ciclos de vida y muerte, sino que también custodia los secretos del alma grupal. No es solo un signo del individuo profundo, sino del inconsciente colectivo que pide ser redimido. A través de experiencias límite, traiciones, pérdidas y oscuridades no nombradas, Escorpio encarna la purga de memorias ancestrales que la humanidad no ha podido procesar. En ese acto, el individuo que porta esta energía se convierte en canal viviente del duelo planetario y de su posterior redención. Los cuervos que lo acompañan, entonces, no son solo avisos de que algo muere, sino también heraldos de que algo mucho más grande está siendo liberado. Existe también una conexión velada entre Escorpio y las antiguas órdenes iniciáticas que, desde civilizaciones ya olvidadas, comprendieron que el verdadero poder no reside en el dominio externo sino en el gobierno interno del deseo, la emoción y el miedo. Las iniciaciones de antaño, marcadas por símbolos de muerte simbólica, de caverna, de oscuridad, de descenso y renacimiento, están profundamente ligadas a la frecuencia escorpiana. Y los cuervos, como compañeros de Hermes y de los oráculos, como animales totémicos de los druidas y los videntes, siguen cumpliendo su función sagrada de escoltar al iniciado por los túneles de su alma hasta que encuentre su voz verdadera. Aquellos que portan esta energía en su carta natal o que son tocados por su tránsito, no deben temer el aislamiento ni el aparente silencio de la vida. Porque en esos momentos de aparente vacío, se están tejiendo las redes del nuevo destino. Cuando los aspectos plutonianos alcanzan su máximo punto de presión, cuando el alma ha sido llevada al límite, al borde donde toda identificación se disuelve, es entonces cuando surge una comprensión que no puede ser enseñada, solo recordada. Se trata de la naturaleza inmortal de la conciencia. Escorpio, en su forma más pura y elevada, deja de buscar poder y empieza a irradiar verdad. No una verdad impuesta o teórica, sino una verdad que arde con la intensidad de 1000 soles desde el centro mismo del ser. Esa verdad es la que mueve mundos, la que transforma entornos, la que convoca a otras almas despiertas a construir una nueva realidad sobre las cenizas de las viejas estructuras que ya no sostienen vida. En este estadio, Escorpio ya no teme ser incomprendido, ya no necesita defensa ni validación. Su energía se convierte en campo magnético capaz de modificar la densidad del espacio donde habita. Se transforma en medium consciente del pulso de la Tierra, alineado con las corrientes telúricas que conectan volcanes, océanos, desiertos y cordilleras. Siente la vibración de Gaia y responde a su llamado. Porque quien ha muerto simbólicamente muchas veces, quien ha rendido el ego una y otra vez frente a la voluntad del alma, se vuelve invulnerable a las pequeñas guerras del mundo y se convierte en un instrumento sagrado de la transformación mayor. Este proceso también despierta el poder de la palabra silenciosa. La mirada escorpiana,
una vez purificada por la comprensión, se convierte en oráculo. Puede leer el alma del otro sin necesidad de juicio. Puede decir lo necesario con una sola frase, o simplemente guardar un silencio tan lleno de presencia que lo transforma todo. La conciencia escorpiana elevada no busca iluminar con destellos, sino encender fuegos internos. No impone, invita. No exige, contagia. No domina, inspira. Es la sombra que revela la luz. Es el abismo que muestra el camino. En los mapas estelares antiguos, los sabios sabían que cada tránsito por Escorpio representaba un paso crucial hacia la alquimia del espíritu. En su vibración más alta, este signo no destruye por ira, sino por compasión. No transforma por ambición, sino por amor. No penetra la oscuridad para regodearse en ella, sino para liberar lo que otros no se atreven a mirar. Y los cuervos, que ya no son símbolo de presagio temido, sino aliados del alma despierta, celebran este proceso con su vuelo en espiral, abriendo el cielo con su danzar invisible. Porque solo quienes han caminado entre ruinas internas pueden construir catedrales de conciencia. Solo quienes han sido polvo, sombra y eco, pueden transformarse en voz, faro y eternidad. Desde esta perspectiva sagrada, Escorpio y sus cuervos ya no representan solo una parte del zodiaco. Son una frecuencia viva, un código de activación espiritual que habita en cada ser humano dispuesto a descender en sí mismo para emerger como totalidad. Son la fuerza que guía sin ser vista, la noche que protege, el silencio que revela. Son el recordatorio de que no hay oscuridad que no pueda ser atravesada, ni herida que no pueda convertirse en portal. Porque en lo más profundo del misterio escorpiano, se encuentra el regalo más grande de todos, la certeza inquebrantable de que el alma es indestructible y que su verdad, una vez despertada, no puede volver a dormir. Más allá del ciclo visible de la muerte y el renacimiento, más allá incluso del drama cósmico que envuelve la figura de Escorpio y sus cuervos en su danza ancestral, hay un estrato más profundo, un plano que pocos llegan a percibir, donde se teje la alquimia del alma colectiva. Este plano vibra en un silencio atemporal, donde el propósito trasciende la identidad y el yo se disuelve en la totalidad de la experiencia encarnada. Allí, Escorpio no es solo un signo, sino una fuerza arcana que sostiene la metamorfosis de lo humano hacia lo divino. En los misterios antiguos, no revelados a través de palabras sino a través de símbolos que se encendían en la médula del iniciado, Escorpio era visto como el punto oculto del zodiaco donde el alma debía enfrentarse a su propio reflejo cósmico. Un punto donde no existe el consuelo de la ilusión, ni la protección del personaje. Solo la verdad desnuda, brutalmente luminosa. Allí, cada elección reverbera en todos los planos de existencia. Cada sombra aceptada eleva a cientos de generaciones futuras. Cada herida sanada rompe un eslabón en la cadena del sufrimiento transgeneracional. Este poder no es metafórico, es literal. La energía escorpiana no solo transforma, sino que libera, sana y redime a través de actos invisibles, gestos mínimos cargados de fuego espiritual. Los cuervos que acompañan este proceso no están limitados por la linealidad del tiempo. Son mensajeros multidimensionales. En el vuelo de uno solo de ellos, se cruzan memorias del futuro, susurros de otras vidas, respuestas que aún no se han formulado. Se alimentan de la vibración del alma que decide mirar hacia adentro con el coraje de quien ha renunciado a la mentira. Y cuando esa alma, bajo la influencia del signo de Escorpio, se entrega por completo a su proceso interno, entonces los cuervos no solo sobrevuelan, sino que anidan. No como amenaza, sino como alianza. Porque cuando lo oscuro ha sido abrazado, ya no es enemigo, es puente. Existe un linaje oculto de almas escorpianas que han caminado la tierra con la misión de resguardar y activar estos códigos sagrados de transmutación. Han sido chamanes, han sido sanadoras, han sido guerreros del alma, han sido poetas del abismo. No siempre visibles, no siempre comprendidos, pero eternamente necesarios. Estas almas se conectan entre sí en los planos internos, respondiendo a un llamado ancestral que no necesita ser dicho, solo sentido. Y cada vez que uno de estos seres atraviesa su propia oscuridad con dignidad y firmeza, activa un nodo de luz que fortalece toda la red planetaria de evolución. El eje Tauro-Escorpio no representa solo una oposición astrológica, sino el campo donde se juega el equilibrio entre el apego y la entrega, entre la materia que quiere conservarse y el espíritu que quiere transformarse. Escorpio, como guardián de la entrega absoluta, enseña que no se pierde nada verdaderamente valioso cuando se renuncia al control. Enseña que morir simbólicamente es una forma de nacer más libre, más vasto, más verdadero.
Y ese aprendizaje no puede ser enseñado desde afuera. Es necesario atravesarlo con el cuerpo, con el corazón, con la piel. Por eso la vida del alma escorpiana está tejida de iniciaciones. Cada pérdida, cada traición, cada ruptura, no es castigo, es instrucción divina. Es el martillo que talla la estatua de fuego que ha de emerger. El poder de la mirada escorpiana reside en que ha visto demasiado para conformarse con lo superficial. Es una mirada que traspasa, que incomoda a quienes aún no se han atrevido a mirar sus propias grietas. Pero también es una mirada que puede sostener lo insoportable, que puede amar incluso lo fragmentado. Y eso es lo que la convierte en medicina. En una era donde todo se mide por apariencias, por máscaras, por brillo falso, Escorpio representa la revolución silenciosa de la autenticidad. El regreso al núcleo. La reconexión con lo esencial. Cuando el cielo activa los puntos escorpianos a través de tránsitos planetarios, no lo hace para destruir. Lo hace para depurar. Para recordar. Para despertar memorias enterradas que, al ser liberadas, recuperan su poder original. Es un momento donde el alma es devuelta a su centro, aunque para ello tenga que arder hasta las raíces. Porque en ese fuego interno no se quema la identidad, se revela el alma. Los cuervos, a lo largo de este proceso, enseñan a habitar el umbral. No el pasado ni el futuro, sino ese borde sagrado donde la transformación es inminente. Enseñan a escuchar los susurros del viento, a leer los signos del alma, a confiar en lo invisible. Son maestros del intersticio, del momento previo al renacer, cuando todo parece perdido, pero en realidad todo está siendo reconfigurado. Solo quienes permanecen firmes en ese punto, sin ceder al miedo, conocen la gloria que viene después. Porque del abismo, Escorpio no solo regresa. Regresa con poder. Regresa con visión. Regresa con propósito. Y cuando ese retorno ocurre, la energía escorpiana se vuelve indetenible. Se convierte en faro para quienes aún navegan en la noche. Se convierte en semilla para quienes temen soltar. Se convierte en fuego sagrado para quienes han olvidado que, aun entre ruinas, la vida persiste. Porque Escorpio no es la muerte, es la promesa cumplida de la resurrección. Y los cuervos, esos eternos custodios del umbral, abren sus alas una vez más, no para anunciar el fin, sino para señalar el inicio de algo más vasto, más auténtico, más eterno. Algo que ya no puede ser destruido porque ha sido forjado en el núcleo mismo de la verdad. En ese espacio sagrado, Escorpio no solo sobrevive, asciende. Como mito. Como símbolo. Como fuego que ya no arde desde la herida, sino desde la conciencia. Como el alma que, habiéndolo perdido todo, se ha convertido en todo.